¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente. Esperamos unos segunditos más, aquí siguen integrándose sus compañeros. Ustedes pueden ponerle ahí desde que entren, configurado para que su micro esté apagado y así, pues, se pueden sentir más cómodos, ¿no? Porque bueno, siempre en casa tenemos ahí a lo mejor conversaciones o X, entonces ustedes mismos lo pueden configurar. Así entras con el micro apagado. Muy bien, entonces vamos a continuar. Llegamos al cuento, al cuento de todos estos tipos de textos que hemos estado hablando. Nos centramos un poco más en el cuento, ya que pues es lo que estamos haciendo en esta semana en la actividad integradora 5. Ya profundizamos también en los diferentes tipos de textos, pero vamos a revisar, aunque como decía, ya hemos visto el cuento, ¿sí? Bueno, ¿qué es el cuento? Es un subgénero, para empezar, es un subgénero narrativo. Y al ser un subgénero narrativo, utiliza la narración, ¿sí? Va a ver como principal forma de redacción. La principal forma de redacción de un cuento es la narración, ¿no? Parece hasta trabalenguas. Y uno de sus principales características es que tiene un narrador. Entonces, eso es lo que, pues, es lo que hacemos nosotros al contar alguna historia. Esta narración, pues sabemos que puede ser de muchas formas, en primera persona, intradiegético, en segunda persona, extradiegético, en tercera persona, que puede ser el narrador más común. Entonces, básicamente es eso el cuento y de lo que necesitamos hacer es ponerle nuestra creatividad, es ya cuestión de estilo de cada quien, como datos ahí concretos y puntos a tomar en cuenta en el cuento, es que utilicemos la descripción, utilizar mucho la descripción, ¿no? Cómo eran los personajes, de manera interna, de manera externa, cómo era ese lugar, de manera interna, externa, qué representaba, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a los personajes, en cuanto a los lugares, en cuanto a las acciones, también describir las acciones, qué es lo que estaba sucediendo, porque luego a veces podemos dar saltos en el tiempo así enormes, ¿no? Y de repente estás en una situación y al punto y coma ya brincaste a otra completamente distinta. Entonces, tener cuidado con estas cuestiones. Este, para ello es tomar en cuenta algo muy importante también es que los textos tienen eh, una estructura, ¿no? Aquí nos dice Natalia, textos narrativos, novelas, cuentos, textos líricos, poemas, textos dramáticos, guiones de teatro, diálogos dramáticos. Excelente, Natalia, gracias por compartir. A propósito, ahora, Natalia, ¿cómo vas tú con tus actividades? Si gustas, puedes encender el micro. ¿Ya hiciste la actividad integradora 5? Creo que a lo mejor va a estar en su trabajo, Natalia, no sé si mal recuerdo, alguna vez nos dijo. Este, pero bueno, voy a darles, sí, ya la hice. Igual, les voy a dar la oportunidad, quien pueda también, ahorita tengan la lista y puedes compartir un poco de un fragmento de cómo hiciste la adaptación al contexto actual, ¿sale? Entonces, quien quiera lo puede compartir. Ahorita llegamos a ello para que lo vayan alistando, pero acá encendiendo el micro, ¿no? Enciendes tu micro y nos cuentas un poco tu narración. Entonces, el cuento
tiene una estructura, como todo texto también. Les digo, siempre me gusta como no solamente dar un concepto en lo que nos estamos centrando, sino ampliarlo un poco más. Todo texto debe, para que sea coherente, debe de tener un inicio o si un inicio, si es un texto literario, pero si es un texto expositivo o un texto argumentativo, se le llama introducción, pero es lo mismo, el comienzo, pues, ¿no? Comienzos ambos, pero en el caso de un texto dramático ya decía es introducción, desarrollo y conclusión. Conclusión en el caso de un texto expositivo o argumentativo, desenlace en el caso de un texto literario, pero es lo mismo, un cierre, ¿sí? Entonces, cuidar eso es muy importante para un buen cuento, para un buen texto literario, que haya un inicio, ¿sí? Es decir, al inicio se presentan los personajes, la trama en general, el espacio donde ocurre, ¿sí? Luego ya en el desarrollo, algún evento de manera concreta que va a dar parte del clímax, del momento de más alta tensión. Y por último, un breve cierre. Obviamente ustedes van a hacer algo, pues todo esto lo pueden incluir en algo cortito, ¿sí? O por la naturaleza de la actividad que en este caso, pues vas a leer solamente un fragmento, unas páginas, pues bueno, por eso es que esa trama, pues ese argumento, pues es mucho más corto. Pero sí, para que un texto en general sea coherente, tenga las propiedades de la redacción, que es adecuación, coherencia y cohesión, pues hablamos de una estructura siempre, ¿sí? Este, y bueno, los personajes, pues ya los mencionamos. Entonces, aquí tenemos una infografía, igual es lo mismo que ya acabo de mencionar, algunos otros elementos, pero bueno, como otro apoyo. ¿Qué es el cuento? Pues es un relato corto que narra una acción realizada por personajes en un ambiente de extensión variada. Así es, en castillos, en ciudades, en pueblos, en una casa, en el bosque, bueno, en fin. Em, Tenemos la trama, que es la idea central de todo texto, la trama, el argumento, ¿sí? El tema, lo que trata, es la idea central del texto es la trama, el punto de más alta tensión, ¿sí? El argumento, un resumen de los acontecimientos, pero todos estos puntos los tiene un cuento, ¿no? Niveles de contenido, dependiendo de el estilo, el enfoque que se le vaya a dar, pues hay muchos tipos de cuentos, social, político, económico, filosófico, cultural, etcétera. Tenemos un narrador, ya les decía, sí, aquí es cuestión de estilo, de qué manera quieras participar. Pues, por ejemplo, puedes tomar el origen de el estilo del escritor, pero puedes jugar un poco, también se puede con la cuestión de cómo lo vayas a contar, ¿sí? Si puedes tomar, te digo, vuelvo a repetir, la referencia de la obra, o en este caso, pues puedes jugar un poco con con la forma en la que narras. Es cuestión de estilos y está bien, mientras se respete el argumento. Entonces, en primera persona, que es el autodiegético, en segunda persona, el intradiegético, yo, tú, el tercera persona, el extradiegético, él, ¿sí? Por lo regular se utiliza el él, ¿verdad? Bueno, hay acciones, situación inicial, ruptura de equilibrio, nuevo equilibrio, que esto es parte de la estructura, ¿verdad? Hay acciones, hay momentos así de tensión, hay problemas.
si no hubiese problemas o algo que resolver, pues no. Justo, fíjense, y a veces lo reflexiono con los estudiantes de manera presencial en un sentido hasta filosófico. Este, nosotros por lo regular, al contrario, no queremos problemas, ¿no? O sea, como que tenemos ese concepto, estamos predispuestos a, no, problemas no. Y fíjense cómo en un texto literario justo el problema es lo que hace que se muevan los personajes, que haya algo que resolver, que haya una trama. Entonces, a la vez nos enseña mucho, ¿no? Luego el ambiente, los lugares, ya decíamos, los espacios, ¿sí? Los espacios, hay un tiempo, el lapso, ya vimos desde las primeras semanas lo que es el tiempo. Y los lugares físicos donde acontece la historia. Los estilos, pues ya te digo, la manera personal que cada quien tiene de escribir es válido, cada quien tiene su propio estilo, sus propias formas, por el tipo de lenguaje, la cultura, un sinfín de aspectos que desarrollan nuestro propio estilo. Los personajes ya lo sabemos también, ya cada quien, bueno, vamos a utilizar los personajes mismos, ¿no? Strepsiades, Sócrates, etcétera. Ay, no, Natalia nos comparte, a ver, el ejemplo de su, déjenme ver si ya íbamos a llegar, bueno, antes de, ya paso a la siguiente diapositiva. Natalia, ¿cómo quedó su narración? Sí, solo un fragmento. Natalia, en una tarde soleada, Strepsiades, preocupado por los gastos que tiene en su hogar, llama a su hijo Filipides para preguntarle el porqué de los gastos, tanto en sus gustos excesivos como en las fiestas que organiza. Claro, bien, adaptado está, se cumplen las indicaciones, ¿verdad? Está la misma problemática, la misma trama, el mismo argumento, están los mismos personajes, ¿sí? Y está la adaptación a un contexto actual, que aquí podríamos poner, ¿por qué gasta tanto en comprar videojuegos o en tecnología o en, bueno, ya sabemos, ¿no? En celulares, ¿qué tal los celulares? O en ropa, bueno, podemos, en fin, un montón de temáticas actuales que suceden a nuestro alrededor. Ustedes mismos identifican alguna situación con sus hijos, sus sobrinos, algunos amigos, etcétera, etcétera. Entonces eso está interesante porque en la misma actividad haz de cuenta que esta es una forma de que tú escribas un cuento, pero con ese apoyo, ¿no? Ya tienes el apoyo de la trama. Ya ahora nada más lo adaptas a un contexto actual. Próximamente, pues ya desarrollaste un poco más, ya lo practicaste y ya empiezas tú a crear tus propias historias y empiezas a escribir. Es parte de esta estrategia de ir poco a poco. Aquí en este caso, Natalia, no sería lo ideal porque, porque repetirías nuevamente, se trata de mantener la obra, pero adaptada a un contexto actual. Entonces, podrías decir alguna otra situación, como para que se pueda también alejar un poco, que no se vea que es igual, ¿me explico? Para que le pongas un poco más de creatividad y que realmente se vea la adaptación a un contexto actual. Si ya lo enviaste, no te preocupes, todavía puedes hacer modificaciones. Nuevamente, nada más modificas y lo vuelves a reenviar, aunque ya te haya retroalimentado.
podemos volverlo a calificar. Sí, no te preocupes, se puede si tú gustas. Ahí en la misma retroalimentación, si es que ya te lo evalué, seguramente está esa retroalimentación. Pero bien, excelente, gracias por compartirnos. Qué bueno, miren, pones un ejemplo, les hago algunas sugerencias para que tengas aún mejor tu actividad. Igual, quien guste compartir, adelante. Comparto aquí algunas frases para cómo iniciar cuentos, así de manera muy general, expresiones muy comunes, pero luego a veces eh, eh, no sabemos identificar por qué estamos o cuándo es que estamos en el inicio, en el nudo o en el desenlace. Entonces, este tipo de expresiones, pues, nos ayudan a definirlo, ¿no? Había una vez, hace muchos años, en un pueblo muy lejano, érase una vez, todo comenzó. Esto, pues, al inicio, obviamente, ¿verdad? Con eso sabemos que estamos en el inicio. El nudo, un punto de alta tensión, el nudo es parte del mismo desarrollo. Es parte del mismo desarrollo. De pronto e inesperadamente, sin darse cuenta, si se fijan, esas expresiones nos ayudan a prestar atención, ¿no? Como que algo va a suceder ahí. Es el clímax precisamente. Cuando llegó ese momento, cuando llegó ese lugar, entonces parte del desarrollo. ¿Y cómo sabemos que estamos en el cierre, en el desenlace? Y por último, finalmente, y entonces, así fue como, y al fin, la frase tradicional, ¿no? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Entre muchísimas, muchísimas más, ¿no? Porque estas son así como expresiones muy sencillas justo para que se comprenda bien, pero hay el lenguaje artístico, el lenguaje literario justo, puede ser utilizado de tantas formas y luego tenemos tantos sinónimos, tantas maneras de decir lo mismo que, volvemos al punto que decía, es una cuestión de estilo, será una cuestión de estilo. Entonces, con esto llegamos al cierre de nuestra actividad, a nuestra conclusión de la presentación. Vamos a dar espacio para dudas, preguntas, comentarios y para algunas participaciones. Ya estuvimos compartiendo acerca de la actividad integradora 5. Vamos a cerrar y damos espacio para ganar más participaciones e enriquecer la actividad integradora 6. Voluntarios, ¿quién le gustaría participar? Levanten su mano. ¿Se pueden vivir experiencias estéticas? Bueno, esta es la pregunta detonadora, ¿verdad? Vamos a la primera participación. En tu primera aportación, describe con tus propias palabras qué es una experiencia estética y, ojo, ¿qué relación guarda con la literatura? Nos podríamos enfocar aquí, porque esto ya lo hemos hablado bastante, ¿verdad? Ya hemos hablado de la experiencia estética, ese fenómeno interior, lo que pasa, lo que disfrutamos, pero ¿cuál es la relación que guarda con la literatura, la experiencia estética? A ver, si alguien quiere ganarse participación extra, vamos a abordar las 3 preguntas. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál es la relación que hay entre la experiencia estética y la literatura? Si nadie participa, bueno, pues hago aquí algunos comentarios, aunque me gustaría escucharles, leerles y además, pues para ganar participaciones extra. Mm, bueno, la experiencia estética y su relación con la literatura. Bueno, decíamos que la estética es una rama de la
filosofía, que se encarga de el estudio de lo bello que hay en el arte, ¿sí? Entonces, en la literatura, pues justo ahí está la conexión directa, ¿no? Porque la experiencia estética surge dentro del arte y la literatura es un arte. Entonces, a través de la literatura podemos experimentar, viajar, sentir, este, llenarnos de emociones, inspirarnos, motivarnos, en fin, y o también el simple placer de la belleza de la palabra, que esto lo vivimos cuando estamos leyendo un buen poema o estamos escuchando una buena canción, ¿sí? Que haya letras ahí, con una belleza en la palabra extraordinaria que nos subliman, ¿no? Nos escribe Natalia, es una configuración leída o vida emocional entre sujeto y objeto. Ok, Natalia, configuración leída o vivida emocional entre el sujeto y el objeto. Ok, gracias por compartir. ¿Ustedes qué dicen en esta segunda aportación? Desvanecido y bestiario serán obras, nos dicen, pueden considerarse como literatura. ¿Ustedes qué dicen? Sí, no, ¿por qué? A propósito de estas formas emergentes de literatura, a propósito de todo lo que hablamos, ¿no? En la presentación durante esta semana, desde la sesión anterior y esta. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a leer aquí. La relación que guarda es una reflexión sobre el encuentro de un texto en algo mágico y emocionante. Excelente. Ya, supongo estabas escribiendo y faltaba esta parte. Así es, Natalia. Excelente. Gracias. ¿Alguien que quiera compartir? A ver, participaciones extra. Estos sitios, ¿tú qué dices? ¿Son literatura o no son literatura? ¿Por qué? Sí son, ¿por qué no son? Enciendan sus micros, anímense a participar. También es agradable que escucharles. A lo mejor, bueno, quien no pueda porque está en el trabajo o alguna situación también. Podemos leerlos, ¿no? Nos dice Lalo, te refieres a desvanecido, ¿verdad? Ok. Em, es cuestión de que retomemos para considerar un texto literario o no. ¿Qué es lo que revisamos? Pues que haya narración, que se cuente alguna historia, entonces que haya lenguaje figurado, entonces mm, habría que pensarlo muy bien, ¿no? Aquí les comparto precisamente, ¿no? Desvaneciendo, perdón. Sí, oscuridad y silencio, no puede haber nada más. Sí, la sensación de no saber, lo único que queda, en el que se repite incansablemente. Y bueno, estas interacciones por ejemplo, un poema, damos clic y aparece. Se empeña en añidar nuestros cuerpos, invade nuestros sueños, obstaculiza
cada acto deliberado de nuestras vidas. Es necesario conjurar la cacería. Gisela López. Fíjense estas maneras tan creativas, ¿no? De estar cerca del arte ahora. Story time, estos neologismos, estas formas, pues ya adaptadas a nuestro idioma, anglicismos también. Entonces tenemos, por otra parte, bestiario. ¿Alguien más quien le gustaría compartir? Si no, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Eh, Explica si es posible o no tener experiencias estéticas con obras publicadas mediante las tecnologías de la comunicación. ¿Qué dicen? ¿Qué será? ¿Se podrán vivir experiencias estéticas con las obras publicadas mediante las TICs? Definitivamente, ¿no? La forma, ya darán ustedes sus argumentos, pero eh, podemos disfrutar, ya hablábamos de que cuando vamos caminando incluso o transportándonos, moviéndonos en nuestras ciudades, vemos eh, frases cuando vamos viendo nuestro celular, cuando vamos caminando en paredes, cuestión de acción poética y diferentes formas, ¿no? Estas que acabamos de ver. La cuestión de bestiario marino también, ¿qué será? Entonces, ¿se puede o no se puede tener experiencias estéticas? Nos dice Natalia igual. Gracias, Natalia, por compartir. Si es posible desde el punto de vista de la tecnología, si se ha acercado más a la literatura, como la publicación de libros, películas. Así es, la manera, la forma es muy distinto, ¿verdad? Eso no importa que sea a través de las tecnologías de la comunicación, pero definitivamente también podemos experimentar del arte de muchas formas. Mónica, pues sí, justo lo que nos dice Mónica, sí, de hecho es más fácil agregarle contenido estético porque medio de las aplicaciones que hoy existen. Así es, lo tenemos muy cerca a nuestro alcance. Gran parte de nuestros días pues está relacionado con la tecnología en nuestros trabajos, nuestra sociedad, con nuestra familia, etcétera, ¿no? Entonces, también ahí es parte de la literatura. Precisamente hablábamos de estas formas emergentes de literatura que todas están relacionadas con directamente con la tecnología y por lo tanto, pues claro que también se puede experimentar este placer estético. Y bueno, pues es parte también de lo que de la pregunta detonadora a la cual vamos a responder. ¿Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de estas formas emergentes de literatura? Definitivamente sí, yo mismo lo respondo. Claro que se puede vivir experiencias estéticas con estas formas emergentes, ya estuvimos hablando de ello, ¿no? La manera no importa mientras haya un fin estético, este, haya belleza en la palabra, se cuente una historia, tenga la intención de desarrollar imaginación y creatividad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, pues vamos a regresar a la presentación. Nuevamente, si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, es momento, si no, daremos por concluida nuestra sesión. Nuestra semana 3, ¿qué tal? Qué rápido. Si hay alguna duda, comentarios, es momento, si no, daremos por concluida nuestra sesión.
Mónica, te escucho. En la actividad 5 nos dice que cuáles son las características de los personajes. Mi duda es si es de los todos los personajes o de los principales. De los principales está bien, Mónica. De Ok, los perfecto. principales, sí. Muy bien. Aquí Gracias, que, profesor. gracias a ti, aquí que te agregaría, que agregaría en esta cuestión, que describan lo que ya les explicaba, ¿no? Describan no solamente una cuestión, o sea, que una buena descripción es tanto en aspecto interior como exterior, ¿no? ¿Cómo te lo imaginas físicamente? ¿Cómo te lo imaginas o cómo era en el interior también, con base en lo que se explica, ¿no? Sus características físicas, características morales, características psicológicas. Entonces, eso agregaría ahí en esa parte. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta, dudas, comentarios? Si no, vamos a concluir con la siguiente frase. Dice, el arte de leer es en gran parte el arte de volver a encontrar la vida en los libros y de comprenderla mejor gracias a ellos, André Maurois. Entonces, con esto vamos a concluir. Estamos concluyendo nuestra sesión. Por el momento no. Gracias, gracias a ustedes, Natalia, Lalo. Ojalá que además de que haya habido claridad en cuanto a las actividades, nos llevemos un aprendizaje más, aún más profundo en el conocimiento de la literatura, ahora en este caso del cuento, de los prototipos textuales, de los tipos de textos, en fin, de todo lo que estuvimos compartiendo. Gracias a ustedes. Cuídense mucho, disfruten su fin de semana, terminen las actividades. Hasta la próxima. Abrazo para todos. Nos vemos.